Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Es extraño que esté claro todavía y estemos aquí adentro. A mí, sinceramente, le comentaba a mi esposa adelante, me ha costado tanto aclimatarme al nuevo horario, pero bueno, cada uno eh, reacciona de manera distinta frente a estos cambios. Damos la honra y la gloria al Señor. Meditaba un poco en la canción que cantábamos y me encantó una frase que decía, me has comprado por amor. Qué maravilloso precio que nos hayan comprado simplemente por amor. Y yo no sé qué tanto hemos hecho por amor. A lo mejor hemos hecho alguna locura, algo llamativo, algo que los demás se dieron cuenta, pero Jesucristo hizo algo mucho más grande y eso fue por amor, que es morir por nosotros. Amén. Así que preciosa canción que ojalá la podamos estar repitiendo en algunos domingos más y la podamos hacer práctica también en nuestras vidas. Hoy día vamos a hablar algo que es un poco ya contingente, pero algo muy importante para nosotros los creyentes, los hijos del Señor. Vamos a tratar un tema que no podemos omitirlo, no podemos dejarlo de lado, y que es la familia. ¿Cómo está su familia, mi querido hermano? Si nos ponemos a ver un poco a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo lamentablemente está dañando la familia, la institución que creó Dios para el ser humano. Muchas veces se dice que la familia es una de las únicas instituciones creadas por Dios que no intervino un ser humano para poder crearlo. Y vemos en la palabra del Señor las maravillosas instrucciones que hay en ella para poder tener ese parámetro de cómo formar familias y cómo que nuestra familia pueda honrar al Señor. Y hoy día tiene como título Una familia cristiana de buen testimonio. ¿Cómo está su familia en cuanto a su testimonio alrededor, en su vecindario, en su familia misma? ¿Cómo está? Independiente si usted es solito o si usted es la mamá con solamente los hijos o solamente el papá con los hijos, independiente de la forma que pueda formar hoy día su familia, ¿cómo está siendo el testimonio que está dando a su alrededor? Así que nosotros como creyentes debemos estar alertas a todas las influencias externas que hay para nuestra familia y obviamente vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor algunos ejemplos de cómo una familia fue de gran bendición para el ministerio y para su alrededor. Una familia entonces cristiana de buen testimonio. Y como lo mencionábamos anteriormente, a nuestro alrededor, lamentablemente la familia, por así decirlo, ha sido vulnerada. Lamentablemente el Estado o el mundo ha influenciado en cosas importantes o en áreas importantes mismas de la esencia de la familia. Es cosa de ver en los noticiarios que el mundo lamentablemente se está metiendo en la crianza de los hijos, se está metiendo dentro de la institución del matrimonio, se está metiendo incluso en cuándo un bebé debe vivir o debe morir. Entonces, lamentablemente, vemos que en nuestro mundo la familia, no solamente la cristiana, sino que la familia en general, ha sido vulnerada en sus derechos. Hoy día se habla mucho de los derechos y los deberes. Estamos exigiendo más derechos, pero rara vez cumplimos los deberes. Entonces, es nuestra misión el poder tener familias firmes, familias con convicción, basadas en la palabra de Dios. Así que hoy día cada uno de nosotros representamos a una familia. A lo mejor vino solo, vino con su esposa, con sus hijos, pero cada uno de nosotros estamos hoy representando a alguna familia. La familia que Dios desea que nosotros tengamos debe ser basada en la palabra de Dios. Así que le invito a que estemos alerta a todo lo que está influenciando en nuestra familia, como lo es lo que les mencionaba anteriormente. El mundo se ha introducido en áreas importantísimas dentro de la familia. Lamentablemente, el mundo se ha infiltrado en el matrimonio. Hace poco leía una noticia, no sé si a lo mejor usted la leyó, el aumento explosivo de los divorcios. No sé si vio usted alguna de esas noticias. Y ahí mostraba que en los últimos 10 años, o sea, del año del 2007 al 2017, ha aumentado, ¿saben cuánto los divorcios en comparación con los matrimonios? 525% más de divorcios en comparación con los matrimonios. Si usted se fija, 5 veces más divorcios están sucediendo, y es una noticia, en Chile. ¿Cómo está nuestra familia chilena?
se está divorciando más de lo que se está casando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como familias creyentes? ¿Estamos incentivando, a que se separen? Tranquilo, déjalo nomás, déjalo que haga su vida, ¿ya? Haz tu vida independiente. Hay casos excepcionales, pero la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar la familia y cuidar el matrimonio que Dios ha instaurado. También, lamentablemente, el mundo se está inmiscuyendo, lo que decía en el tema del matrimonio. Está muy famoso el tema del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, el acuerdo de unión civil que trata un poco de emular lo que es el matrimonio para la familia. Pero, mi querido hermano, no permitamos que como familias creyentes esto venga a vulnerar nuestros derechos como familia. Estemos alertas a lo que dice la palabra del Señor al respecto en cuanto al matrimonio. Lamentablemente también se han inmiscuido y se han infiltrado en el tema de los hijos. ¿Para qué decir esta famosa noticia de la ideología de género? Que están tratando de enseñarle o de implantar ideas de que un niño puede ser una niña o una niña también puede ser un niño de acuerdo a sus ideas. Mi querido hermano, la palabra de Dios es bien clara al respecto. Hombres y mujeres. Entonces, estemos dispuestos a que como familia creyente, como familia basada en la palabra de Dios, podamos tener nuestras convicciones claras respecto a la familia. ¿Para qué decir la educación sexual a los niños? Hace un par de años atrás hubo un escándalo, no sé si lo recuerda, de un libro que se entregó en los colegios respecto a la educación sexual. Seamos sabios cuál es el momento preciso para poder enseñar a los niños respecto al sexo. Ayúdenos el Señor para poder ser sabios en este sentido. Muchos de los que estamos acá somos padres hace poquito. Entonces tenemos ese desafío tremendo de poder enseñarles a nuestros hijos. Y tengo la particular también bendición de estar constantemente visitando una biblioteca de educación media. Ya en los colegios, cada colegio parece que es obligación que haya una biblioteca de libros. Y por lo general cuando visito esta biblioteca empiezo un poco a ojear o a ver qué títulos hay para los muchachos. Ya yo estoy allí en un colegio con educación media, los muchachos allí en su tema del celular y que conversan mucho y comparten entre ellos. Pero me llamó mucho la atención, ¿saben? Que dentro de las lecturas complementarias que tienen los muchachos hay muchos libros que hablan acerca de brujas, de monstruos, de hechizos, de cosas fantásticas. ¿Cómo nos encantaría que hubiera allí Biblias para los muchachos? Para que puedan leerla y puedan estudiarla. Lamentablemente también hay literatura, y estuve revisando el otro día, de escritores chilenos. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la literatura o conocemos a algún escritor chileno, pero ¿saben que estos libros eran casi detestables? Eran libros que hablaban de la cintura para abajo, hablaban con groserías, hablaban con garabatos. Los diálogos los empecé a hojear y hablaban groserías, que se ofendía el uno al otro y se reía. Y había incluso un libro hasta de chistes obscenos en una biblioteca, en un colegio. Entonces, si uno se pone a pensar como familia cristiana, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué estamos haciendo como padres, como hijos, incluso como abuelos? Yo creo que muchos de los que están acá también comparten mucho con sus nietos. ¿Cómo le estamos enseñando la palabra de Dios en el hogar? El trabajo un poco más fácil es venir, traerlos a la escuela dominical, que estudien la Biblia, que el maestro les dé una lección bíblica, pero nuestra labor, ¿cómo está? Como abuelos, como padres, como tíos a nuestros sobrinos, ¿cómo está la palabra de Dios inserta allí en nuestra familia? Lamentablemente el mundo también se ha infiltrado en la vida. ¿Qué decisión, cuándo es vida, o cuándo un bebé debe vivir, o cuándo un bebé debe morir? Lamentablemente estamos castigando más a la víctima que al victimario. Entonces tengamos las cosas claras respecto a lo que es la vida y todo este tema del aborto en 3 causales. Y lamentablemente, como decíamos, estamos castigando más a la víctima. Estamos matando a la víctima que es ese bebé. Y estamos dejando los privilegios solamente para el victimario. Tengamos cuidado, mi querido hermano, en poder tomar estas decisiones. La importancia del testimonio familiar como cristianos. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra familia? A los varones, ¿cómo estamos cumpliendo nuestra labor como padres,
como abuelos, como tíos dentro de la familia. ¿Estamos guiando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O a las mamás? ¿Estamos cumpliendo nuestra labor o nuestro rol como corresponde, como Dios quiere que lo hagamos? Lamentablemente hay leyes ya aprobadas, entonces mantengámonos firmes en nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. Entonces el objetivo del día de hoy es que la familia cristiana pueda entender que necesitamos ser sensibles a la oportunidad de ser de testimonio hacia nuestro alrededor. ¿Cómo está su familia? ¿Está dando un buen testimonio en su barrio? ¿Está dando testimonio con sus otros familiares? ¿Cómo está el testimonio de nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando la palabra de Dios día tras día? ¿Estamos enseñándoles a nuestros niños a orar antes de comer? ¿Le estamos enseñando a nuestros niños a depender y amar a Dios? Cuando un niño se porta mal, más que retarlo, más que disciplinarlo, muchas veces recordémosle que el portarse de esa forma ofende a Dios. Que a Dios no le agrada que ese niño se porte o que sea grosero o que sea contestador con sus padres. ¿Estamos incluyendo dentro de nuestra disciplina al Señor de por medio? Entonces estemos dispuestos, mi querido hermano, a poder tener una familia de ejemplo, una familia de testimonio, y que este testimonio pueda reflejarse a nuestro alrededor. Como familia cristiana, mostrar qué opina el creador de la familia. Debemos poner en el lugar que a Dios le pertenece. Debemos poner la opinión o qué opina Dios al respecto del tema del matrimonio, de los hijos, de la vida o de la muerte. ¿Qué opina Dios al respecto? Bueno, debemos poner la posición que Dios se merece. Debemos ser como una familia, un potencial fuerte, un potencial de influencia dentro de nuestras familias. Y ese testimonio obviamente va a influir en otros para que sean atraídos a Cristo. Uno de los puntos importantes es que su familia, mi querido hermano, como creyentes en Cristo Jesús, va a reflejar el amor de Cristo que demuestra al ser humano. Así que nuestro testimonio sin duda va a afectar en el testimonio de nuestro alrededor, y aquellos que no conocen a Cristo les van a poder conocer a Cristo Jesús a través de nuestro testimonio. La base del testimonio familiar debe ser basado en Cristo Jesús, y ese testimonio obviamente va a ser público. Familia cristiana ejemplar deberá testificar a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, en el trabajo. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, viviendo dinámicamente en la fe y en armonía con Cristo. Mi querido hermano, cuando tengamos las convicciones claras respecto a qué opina Dios en determinado tema, vamos a estar dispuestos a poder hablarles a otros de Cristo a través de nuestras palabras, pero a través también de nuestro testimonio. El problema que muchas veces se suscita en la familia cristiana, y sobre todo en las familias de todas las iglesias, es que muchas veces no entendemos o no aceptamos esta misión que tenemos como hijos del Señor. Como familia estamos llamados a dar un testimonio, y ese testimonio debe ser cristocéntrico, debe ser basado en la palabra del Señor. Muchas veces resistimos o no entendemos o no aceptamos la responsabilidad que tenemos de ser testigos de Cristo. Muchas veces lo menos que mostramos es que somos creyentes. Entonces, si no tenemos un buen comienzo, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, nuestra misión es poder cumplir el rol que nos pertenece dentro de la familia, pero también como núcleo familiar podamos dar un testimonio para que los demás puedan ser testigos, o nosotros poder ser testigos hacia ellos, y que ellos puedan ver en nosotros este testimonio ejemplar de creyentes. Lamentablemente muchas veces negamos o nos negamos a vivir vidas diferentes. Muchas veces nuestra familia está contaminada con lo del mundo. A lo mejor nuestro vecino nos escucha y dice: uy, como es la familia, como gritan ellos, mira lo que están diciendo. Entonces muchas veces no estamos reflejando lo que es una familia cristiana. Incluso muchas veces lamentablemente llegamos a ser maqueta de una familia no creyente. Decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, participamos en la escuela dominical, en la reunión de la tarde, estamos allí incluidos en la iglesia, pero empieza el día lunes, ¡pum!, y somos una maqueta de una iglesia que no conoce a Cristo Jesús.
Entonces, seamos o estemos dispuestos, mi querido hermano, a dar un testimonio y ser una familia cristiana de buen testimonio. Olvidamos muchas veces que somos representantes, que somos embajadores y somos testigos de Cristo. A pesar de la oposición a Dios en este mundo, a pesar de lo difícil que es ser cristiano o ser creyente el día de hoy, nuestra influencia como familia debe ser aún mayor. Si usted trata de conversarle a otro de Dios o acerca de Cristo, va a haber mucha resistencia. Ha costado mucho el poder predicar el Evangelio. Y los hermanos que están dispuestos a poder trabajar en esta área lo han notado. La juventud cuesta mucho hablarles de Cristo. Ellos tienen tantas atracciones externas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? Bueno, parte importante es dar un buen testimonio como familia, como padre, como hijo, como esposa, como tío, como abuelo, como sobrino, independiente qué labor o qué rol cumpla en su familia, nosotros estamos llamados a ser una familia cristiana de buen testimonio. Cuando la familia cristiana da un testimonio, número uno, tiene una influencia incalculable. Cuando usted está dispuesto a tener una familia de buen testimonio, saben que la influencia que usted va a causar afuera va a ser incalculable. Y vamos a ver una ilustración, una parábola que tiene nuestro Señor Jesucristo allí en su Biblia, por favor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Allí en su Biblia, por favor. Lucas, capítulo 14, versículo 34. Vamos a ver allí una breve parábola que nos habla acerca de la sal o las propiedades de este maravilloso elemento que nos ha dado Dios. Lucas entonces capítulo 14, versículos 34 y 35. Vamos a leer estos dos versículos y lo vamos a aplicar obviamente a cómo está nuestro testimonio familiar. Dice 34: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces vemos aquí esta parábola del Señor Jesucristo que nos habla o que nos muestra la figura de la sal. Yo creo que todos tenemos sal en la casa. Sal más refinada que otra, sal light, sal biosal, no sé, cualquier tipo de sal que tenga en su casa, pero, o la sal de mar, o esa sal gruesa para los asados. Entonces hay muchos tipos de sal que los utilizamos para lo que es sazonar los alimentos. Pero en aquella época, y como muchos sabemos, se utilizaba para poder preservar los alimentos. O también en el campo se utiliza mucho. Yo soy muy ignorante respecto a las cosas de campo, pero también por la cultura general sabemos de que la sal se utiliza para preservar muchos de los alimentos. En aquella época obviamente no existía el refrigerador, el hielo, no sé si podían extraer de algún lugar el hielo, pero se utilizaba mucho la sal para poder preservar o para poder mantener allí algunos alimentos. Entonces aquí el Señor Jesucristo utiliza esta ilustración de la sal para decirle a sus discípulos qué tanta influencia deben mostrar en el mundo a su alrededor. Y el versículo 34 dice: buena es la sal. Esta sal es buena cuando cumple sus funciones, cuando no pierde el sabor, cuando es de buena calidad. ¿Qué pasa si tiene usted un poquito de sal y lamentablemente se le cayó un vaso de agua encima? ¡Ay, está toda dura y se le mojó toda la sal y se endurece aún más de la cuenta! Entonces ya preferimos botarla porque ya no nos va a servir mucho y utilizamos otra. Entonces vemos que buena es la sal cuando cumple su función, la función de sazonar en la actualidad, pero en aquella época era de preservar los alimentos. Esta parábola que Jesucristo aplica habla acerca de la entrega y del testimonio de Cristo que debían tener sus discípulos. Entonces dice allí en el 34: buena es la sal, que cumple sus funciones y que no pierde su sabor y que es de buena calidad. Entonces esta sal cumple la función de preservar o de conservar los alimentos. En aquella época se conservaba un poco, yo me imagino, la carne, algunos alimentos más frescos que los utilizaban para poder preservar la sal. Hace poco estuve viendo un documental de cómo se curte el cuero
Y que ellos también en alguna oportunidad juntan agua con sal ahí bien cargada y dejan el cuero reposar por algún tiempo. Entonces, si nos ponemos o nos fijamos, la sal se utiliza de muchas maneras. Pero aquí Jesucristo nos explicaba y decía, buena es la sal cuando cumple su propósito, cuando cumple el propósito de preservar y conservar los alimentos. Vámonos a nuestra familia ahora. La palabra de Dios dice que somos sal o que mostramos un testimonio hacia los demás. ¿Cómo está su familia? ¿Su familia como la sal está pura o está con esa basura o con esas impurezas del mundo exterior? Somos llamados a poder ser familias que cumplan la función por la cual fuimos creados, que es glorificar al Señor y poder dar un testimonio de Cristo hacia los demás. ¿Cómo está nuestra labor dentro de nuestra familia? ¿Estamos realizando prácticas y consejos bíblicos? ¿Estamos aconsejando a nuestros hijos, a nuestra esposa, basada en la palabra de Dios? ¿Estamos enseñando al Señor a nuestros nietos o a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando versículos de la Biblia? ¿Le estamos enseñando consejos prácticos que hay estipulados en la palabra de Dios, los cuales podemos reaccionar? La palabra de Dios está en nuestros corazones para poder reflejarlo hacia el exterior. Recuerde, somos llamados a ser una familia cristiana de buen testimonio. Entonces, cuando esta familia cristiana da un buen testimonio, tiene una influencia incalculable. Y lo vemos también en el ejemplo acá de la sal que nos mostraba el Señor Jesucristo. Dice, buena es la sal, versículo 34, mas si la sal se hiciera insípida. ¿Qué pasaría si de un momento a otro esta sal pierde su sabor, pierde su color? Si a lo mejor la probamos y ya no sirve para nada, ¿qué pasaría con ella? Versículo 35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. O sea, yo esta sal que es de mala calidad o que ya no tiene sabor, la voy a tener que tirar allí porque ni de fertilizante sirve. Porque si la echamos allí, no va a crear ninguna vegetación, no va a cumplir ningún propósito. Y en aquella época el muladar era como el basurero, la parte donde se botaba la basura, donde habían desperdicios, ni siquiera orgánicos, o todos los desperdicios que se hacían o que se dejaban en aquel lugar. Entonces, no era ni necesario ni siquiera botar, ni iba a ser beneficioso tirarla en la tierra, ni siquiera en el basural. Cuando la sal se hace insípida, pierde su valor o su utilidad. Está contaminada con otros minerales y esta sal se vuelve inútil. ¿Cómo está su familia? ¿Está contaminada con estos minerales que son dañinos para la función que cumple la sal? Nuestra familia está siendo sal en esta tierra de poder dar un testimonio en su vecindario, en su trabajo, en su alrededor. Entonces es labor nuestra de cumplir nuestro rol y que nuestra familia pueda dar un buen testimonio porque esa influencia será incalculable. Debemos vivir familias descontaminadas, obviamente, por el mundo. La familia cumple su labor preservante de la palabra de Dios. Como núcleo familiar, mi querido hermano, estamos llamados a poder preservar la palabra de Dios en nuestro núcleo familiar. Por eso yo les animaba a que podamos enseñarles versículos y la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro alrededor. Que podamos cantarles canciones, himnos, canciones bíblicas que puedan reflejar la adoración a nuestro Dios. Estemos dispuestos a poder influenciar bíblicamente dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos llamados a preservar lo valioso que tenemos, que es la palabra del Señor. Se van a aplicar leyes en nuestro país respecto a la familia, pero es labor nuestra como familia cristiana es mantenernos firmes en nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. Debemos cumplir los propósitos de Dios a través de esta labor preservante de la palabra de Dios, influyendo bíblicamente a nuestro alrededor. Cuando la familia es un aliado del mundo, lamentablemente pierde su valor y su función de sal en la tierra. No permitamos, mi querido hermano, que nuestras familias puedan aliarse con el mundo. No lo permita por ningún motivo. ¿Y cómo lo evitamos? Preservando la palabra de Dios en nuestro núcleo familiar. Esa es la única manera por la cual podamos resistir
todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Enseñémosle a los que estamos alrededor, a los que tenemos alrededor, nuestros vecinos, nuestros pequeños, a poder enseñarles la palabra de Dios. Porque cuando una familia se alía con el mundo, cuando se acerca a lo que el mundo quiere, lamentablemente pierde su valor. Pierde su valor, pierde su función de sal en la tierra. Versículo 35 al final. Dice, bueno, el 35 dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, no sirve de nada la sal que no tiene sabor. Dice la última frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta frase se repite mucho en los evangelios, sobre todo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y habla más que nada en que decir, bueno, ¿escucharon el mensaje? Bueno, ahora deben obedecerlo. ¿La tienen clarita? ¿Tienen el mensaje claro de que si no cumplen su labor de sal o su integridad familiar no está siendo la correcta, no sirven para nada o el objetivo no se está cumpliendo? Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, habla de, ¿entendieron la enseñanza? Bueno, ahora es tiempo de practicarla, ahora es tiempo de obedecerla. Entonces, es misión nuestra, como familia cristiana, dar un buen testimonio. Y saben que como familia, cuando damos un buen testimonio, esa influencia que vamos a mostrar o que vamos a mostrar hacia los demás va a ser una influencia incalculable. Estemos dispuestos a enseñar la palabra de Dios y a influir a nuestro alrededor como familia. Número 2, también cuando la familia o el testimonio de la familia es bueno, su trabajo es un canal de testimonio. Y vamos a ver solo un ejemplo de un matrimonio, de una familia que está allí en el libro de los Hechos, y es una familia ejemplar en cuanto al ministerio, en cuanto a la ayuda que le propició al apóstol Pablo. Y vamos a buscar, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 18, allí en su Biblia. Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Esta familia que también fue de mucho apoyo o de mucha ayuda para el apóstol Pablo. Hechos 18, vamos a comenzar con el versículo 1 y terminamos con el versículo 3. ¿Lo tiene allí? ¿Amén? ¿Está con nosotros? ¿Sí? Versículo 1 entonces dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y hoy día vamos a hablar el testimonio de esta familia. Esta familia compuesta por dos personas. El nombre del varón era, ¿se recuerda ahí lo que leímos? Aquila. ¿Y su esposa cómo se llamaba? Priscila. Esta familia ejemplar que vemos en esta parte de la Biblia, en el capítulo 18, entonces, en plena labor misionera del apóstol Pablo, allí en pleno segundo viaje misionero, el apóstol Pablo dice aquí que llega a Corinto, esta ciudad, los que venimos también muchas veces a la escuela dominical, se está estudiando esta primera carta a los Corintios. Y se recuerda que la ciudad de Corinto era una ciudad bien pagana, bien idólatra, bien sucia o bien pecaminosa en aquella época. Entonces esta ciudad era de mucha influencia para todos aquellos creyentes que estaban viviendo en aquel lugar. Entonces, en pleno viaje misionero, el apóstol Pablo visitó Corinto. Esta ciudad de Corinto, centrada en el comercio, centrada en la idolatría, y estaba este matrimonio, manteniéndose íntegro o teniendo una integridad familiar ejemplar. Y lo vemos de Aquila y Priscila. A pesar de la idolatría o del pecado que haya habido en esa ciudad, Aquila y Priscila tenían ese testimonio familiar. Este matrimonio de judíos que habían sido expulsados de Roma. Y versículo 3 mencionaba algo muy importante. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. El mismo oficio que tenía Pablo lo tenía esta familia. No lo dice acá,
pero creemos que la relación que hubo entre esta familia y el apóstol Pablo fue bien cercana, porque incluso llegaron a trabajar juntos, tenían en común muchas cosas, apoyaban el ministerio. Entonces esta familia estuvo dispuesto a apoyar al apóstol Pablo y apoyarle en el ministerio. Sabemos mucho que el oficio del apóstol Pablo era realizar tiendas. Entonces ambos, entre la familia y el apóstol Pablo, se apoyaban ahí para poder trabajar para el Señor. Entonces Pablo inició una relación de amistad y por sobre todo una relación entre hermanos en Cristo. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos teniendo relación con otra familia y estamos siendo de apoyo mutuo? ¿Saben que una de las cosas que ayuda mucho a que nosotros como familias podamos sentirnos apoyados por otra familia creyente? Que podamos estar cercanos y podamos tener esta cercanía tanto de amistad como también de hermanos en Cristo. Entonces, la costumbre del apóstol Pablo también era trabajar en su oficio, pero también él estaba dispuesto a entregar su vida en el servicio al Señor. Entonces, el trabajo usado que utilizó esta familia también fue de apoyo para esparcir el Evangelio. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros ahora, a nuestra familia? A lo mejor cada uno de nosotros tenemos algún oficio o alguna profesión. Aprovechemos que este oficio o esta profesión, utilizarla para el servicio al Señor. Si usted es profesor, a lo mejor ayude a que niños también puedan conocer a Cristo Jesús a través de la enseñanza. Si usted a lo mejor es hábil para poder dibujar, para poder diseñar, para poder trabajar en algo en la iglesia, utilicémoslo. El Señor nos ha dado dones y talentos para poder utilizarlos dentro de la iglesia. Y vemos que aquí esta familia, compuesta por Aquila y por Priscila, ellos tenían su oficio, pero apoyaron mucho el ministerio del apóstol Pablo. Veamos el versículo 4 y 5. Decía, y discutía en la sinagoga todos los días, hablando de Pablo ya, todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, durante todo este tiempo, Aquila y Priscila fueron de apoyo, incluso económico, para lo que es el apóstol Pablo, porque él estaba encargado y estaba allí dispuesto a poder trabajar por entero a la predicación de la palabra. Entonces, allí en el versículo 5 él nos detalla que el apóstol Pablo estaba dispuesto a trabajar en el ministerio mientras sus amigos le ayudaban o le colaboraban. Así que nuestra misión, mi querido hermano, como familia, es poder utilizar estas herramientas. Si tenemos alguna habilidad, poderla utilizar para el Señor, pero también poder tener esta cercanía con otra familia, que podamos ser de apoyo mutuo y podamos ser colaboradores dentro del ministerio. Y otro versículo que quiero destacar es el versículo 11. Allí mismo en su Biblia, capítulo 18, versículo 11, y aquí está todo el tiempo que estuvieron juntos Pablo y esta hermosa familia compuesta por Aquila y Priscila. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. No fue poco tiempo. El apóstol Pablo allí compartió con muchas de las personas allí, incluso con esta familia de Aquila y Priscila, por 1 año y medio. Imagínense, fueron de apoyo mutuo, tanto en su oficio como también dentro del ministerio. Entonces, una familia cristiana de buen testimonio, su influencia será incalculable, o su influencia va a ser importante, y lo segundo también, su trabajo es un canal de testimonio. El oficio o la profesión o las herramientas que tengamos en nuestras manos como familia, podamos entregarlas en el servicio al Señor. Número 3, también una familia cristiana, cuando da un buen testimonio, cumple la voluntad de Dios siempre con prioridad. Está dispuesto a poder cumplir la voluntad de Dios como algo prioritario, como algo importante para dentro de la familia. Allí mismo en el capítulo 18 nos vamos a saltar al versículo 18. Allí, versículo 18 dice lo siguiente: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y después dice, y con él, ¿quién apareció de nuevo?
Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces vemos que Priscila y Aquila seguían allí, apoyándoles. Entonces el apóstol Pablo decidió ir y viajar a otro lugar, y ellos estuvieron dispuestos a apoyarle y acompañar al apóstol Pablo. Entonces, esta familia vemos que cumplió la voluntad de Dios con prioridad. Dejaron de lado su casa, a lo mejor tenían ya una familia establecida, tenían allí todas sus cosas, pero ellos decidieron ir y acompañar al apóstol Pablo en este viaje y navegaron a Siria con Priscila y Aquila. Entonces vemos que esta familia se contagió también del buen virus del Evangelio, estuvo dispuestos a apoyar el ministerio del Evangelio de Jesucristo. 1 año y medio aprendieron y colaboraron con la expansión del Evangelio en aquella zona. Decidieron acompañar a Pablo y demostraron ser fieles en su servicio y cumplir a lo que Dios quería. El testimonio de Pablo también influyó mucho en sus vidas. Vemos entonces esta familia ejemplar compuesta por Aquila y Priscila, que estuvieron dispuestos también a ser partícipes dentro del ministerio. Si había que viajar a algún lugar a predicar el Evangelio junto con Pablo, ellos estaban dispuestos a ir y compartir y incluirse dentro del ministerio de la palabra del Señor. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos participando del ministerio? Ya sea con alguna ofrenda, ya sea con trabajo, ya sea con oración. ¿Estamos orando, mi querido hermano, en su casa por los misioneros que está apoyando la iglesia? ¿O por aquellos misioneros que están en dificultades? Seamos o estemos dispuestos, mi querido hermano, a poder estar apoyando el servicio al Señor, el Evangelio o la expansión del Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos orando por los ministerios de la iglesia? ¿Estamos orando por los niños, por los jóvenes, por la escuela dominical, por las damas, por los varones? ¿Estamos incluyendo las peticiones de oración en nuestra familia? Estemos dispuestos, mi querido hermano, a orar por nuestra iglesia y a orar por los ministerios que se estén realizando dentro de la expansión del Evangelio. Entonces vemos el ejemplo de esta familia que incluso estuvo dispuestos a viajar con el apóstol Pablo. La importancia de obedecer su palabra y la importancia de cumplir la voluntad de Dios debemos tenerlo como prioridad. Así que como familia tengamos las convicciones claras, pero a la vez también apoyemos el ministerio con oración, con ofrenda, con participación, que podamos estar dispuestos a poder servir al Señor dentro de la iglesia. Cuando una familia cristiana da un buen testimonio, su influencia en el mundo es incalculable, también su trabajo es un canal de testimonio y también cumple la voluntad de Dios con prioridad. Para esta familia la prioridad es cumplir y honrar el nombre de nuestro Dios. Cuarto y último, cuando la familia cristiana da un buen testimonio, aprovecha las oportunidades para ser de bendición y para ser discipulado, para poder enseñar a otros acerca de Jesucristo. Y sigamos viendo el ejemplo de esta familia, de Aquila y Priscila, versículo 24. Ahí también hay algo particular respecto a esta familia ejemplar que vimos que tiene una participación importante dentro de la vida de Pablo, pero ya cuando estaban solitos, ya Pablo se había ido a otro lugar. Versículo 24 dice lo siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, apareció otro en la historia, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí hay una labor bien particular que cumplió esta familia, este matrimonio compuesto por Aquila y por Priscila. Llegó un hombre, ¿cómo se llamaba este hombre según el versículo 24? ¿Se recuerdan? Apolos. Ya hay un buen nombre para que podamos utilizarlo en la actualidad, no es muy común. Entonces llegó este hombre llamado Apolos y él tenía
tenía una particularidad. Dice, era natural de Alejandría, era un varón elocuente, ¿o no? ¿Cuándo es una persona elocuente? Cuando una persona habla sin tapujos y habla de una forma correcta y todos le escuchan y es una forma de motivarse a poder escucharlo. Entonces este hombre, Apolos, era un hombre poderoso en las Escrituras, elocuente. El versículo 25 también hay algunos atributos de este hombre. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, su ministerio, su enseñanza era destacada o llamaba la atención en aquella época. Pero ¿qué pasó? Había un detalle. Dice el versículo 25 al final, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces había como un límite doctrinal al respecto. No estaba ya predicando acerca de Jesús, acerca de que Él venía a morir, acerca del Mesías, sino que predicaba solamente hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces había allí un límite o un problema. Y esta familia, Priscila y Aquila, estuvo atenta a esa deficiencia o a esa dificultad que se había presentado. ¿Y qué es lo que hizo este matrimonio? Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y saben que la decisión de este matrimonio de aconsejar a Apolos fue una de las decisiones mejores y fue una acción bien hecha. En ningún momento se paró este matrimonio y le dijo, a ver Apolos, cállate, cállate, la estás embarrando, estás predicando algo erróneo, no, te equivocaste, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron aparte y le expusieron más claramente qué es lo que debía enseñar. Este matrimonio siguió aprovechando las oportunidades para hacer discípulos y para enseñar de una forma correcta. Todo discipulado, mi querido hermano, debe ser una preparación de lo aprendido en el pasado. Entonces esta familia estuvo dispuesta incluso a ayudar a Apolos a poder que hiciera un mejor ministerio. A lo mejor tenía límites el ministerio de Apolos, pero este matrimonio fue de bendición, le tomaron aparte y le enseñaron y le explicaron más claramente de qué se trataba el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos dando un testimonio o estamos influenciando de una manera correcta a nuestro alrededor? O incluso más, ¿estamos siendo de bendición a otros creyentes que probablemente estén pasando alguna dificultad? ¿Estamos siendo de consejo bíblico? ¿Estamos siendo de ánimo para estos hermanos? Entonces, mi querido hermano, el desafío para nosotros es que aparte de tener nuestras convicciones claras respecto a la Biblia, también podamos ser de bendición a los que nos rodean. Y sobre todo a los hermanos, a los creyentes, aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y particularmente, veamos el versículo 28, el último versículo del capítulo 18. Versículo 28 ahí mismo, y vamos a ver los frutos que causaron este consejo que dio la familia hacia este creyente llamado Apolos. Y aquí está el resultado. Dice versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces Apolos, teniendo una limitación en su ministerio, fue aconsejado, fue discipulado aparte, fue aconsejado por esta familia y el resultado de esa predicación fue impactante según el versículo 28, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y vemos que hubo un resultado a través de esta enseñanza. ¿A qué lo queremos aplicar hoy día, mi querido hermano? Para estar ya concluyendo. Nuestra familia debe dar un buen testimonio. Y ese testimonio, sin duda, va a ser de una influencia incalculable. También su trabajo será un canal de testimonio para los demás. La familia que da un buen testimonio de Cristo cumple la voluntad de Dios con prioridad. Y por último, también esta familia aprovecha las oportunidades para hacer discípulos. Aprovecha las oportunidades para hacer de bendición a otros creyentes. La familia cristiana no necesita de un llamado especial. No va a venir un ángel a hablarles
no va a venir algo sobrenatural para poder mostrarnos qué es o cuál es nuestra labor como familia creyente, sino que nuestra labor es dar un buen testimonio. Así que yo le animo, mi querido hermano, a que podamos pensar esto durante la semana, que podamos pensar en los días que se nos avecinan y que no olvidemos este mensaje que hemos compartido el día de hoy. Que podamos pensar que nuestra familia creyente debe dar un buen testimonio a su alrededor, ya sea en el vecindario o donde sea, en el trabajo o con nuestros mismos familiares. Que podamos ser una familia cristiana ejemplar, de buen testimonio, y de esa forma nuestra influencia será incalculable. La familia cristiana no necesita de un llamado sobrenatural o especial para tener un buen testimonio, sino que debemos cultivar en el hogar un ambiente ejemplar. Lamentablemente hoy día, como decíamos en un principio, la familia chilena ha sido vulnerada. La familia chilena ha sido vulnerada respecto a las leyes, respecto a las ideologías, respecto a lo que son decisiones que otras personas están tomando por un ser vivo. Mi querido hermano, la influencia del mundo está muy fuerte. La única manera de mantenernos fuertes como familias es dependiendo de la palabra de Dios. Así que le animo, mi querido hermano, a que participe en su familia, cumpla su labor como corresponde. Cumplir es poder enseñarle la palabra de Dios a los pequeños, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos ya mayores, orar y depender en el Señor a través de la oración. No cuesta nada, mi querido hermano, poder estar orando, estar incluyendo en la oración a los ministerios de la iglesia, aquellos que están trabajando y se están esforzando para que el ministerio y la proclamación del Evangelio pueda crecer. Es labor nuestra que con nuestro testimonio y con nuestras palabras podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Nos encantaría que la iglesia estuviera llena o no? Que no tuviéramos espacio y que tendríamos que agrandarnos aún más. Bueno, para eso, para ese sueño anhelado, debemos comenzar como por casa, por la familia, poder estar enseñando la palabra de Dios y de esa forma también enseñarles a otros acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que le animo, mi querido hermano, a que cada uno de nosotros, como representantes de las familias, podamos honrar al Señor con nuestra familia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra del Señor, entregando una influencia a nuestro alrededor y que nuestro testimonio pueda ser ejemplar. Tengo un artículo que aquí quiero leerle como para terminar y dice lo siguiente, quiero que tome harta atención, es de un hermano llamado Francisco Retamal. Dice lo siguiente: tantas decisiones absurdas pueden tomar quienes son elegidos para protegernos, para proteger a nuestros niños, para proteger a la familia. Hemos como creyentes orado, hemos debatido, hemos gritado. ¿Qué más podemos hacer? Creo que hay algo que es fundamental y que no se está haciendo bien: fortalecer nuestras familias. Que los padres varones tomen el rol de liderazgo que Dios les entregó. Que las madres acompañen y ayuden a sus esposos en este proyecto en común. Que los padres entreguen minutos para enseñar la Biblia a sus hijos. Que oren por y con ellos. Que les muestren con sus vidas cómo vivir honrando a Dios. Que les corrijan. Que disfruten con ellos el amor verdadero. Que el mundo necesita ver y no solo escuchar. No son sino nuestros hechos los que han de convencer de que la vida que Dios propone es la única y mejor opción para hoy y para la eternidad. Es misión nuestra, mi querido hermano, proclamar a Jesucristo afuera, pero si nuestra familia está débil, si nuestra familia está pudriéndose, ¿cómo lo vamos a hacer? De una vez por todas, mi querido hermano, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y nuestra familia honre a Dios, glorifique a Dios como con sus vidas, y de esa forma vamos a influir en este mundo devastado. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Amado Señor, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Hemos actuado de una forma incorrecta quizás en nuestra familia.
A lo mejor no hemos tomado la prioridad que tú te mereces. A lo mejor le estamos enseñando mal a nuestros hijos. Pero Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque las prioridades están muchas veces incorrectas en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio a través de nuestra familia. Que nuestro testimonio familiar pueda ser un testimonio que honre y glorifique tu nombre. Oramos, Señor, desde ya por nuestros pequeños. Sabemos de que para ellos se les acerca un futuro muy hostil, muy difícil. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros como padres, como abuelos, como tíos, a poder dar un ejemplo para ellos. Ayúdanos, Señor, a poder enseñarles la palabra de Dios, a poder orar por y con ellos. Ayúdanos, Señor, a poder dar un testimonio familiar que sea de ejemplo a nuestro alrededor. Oramos por nuestra iglesia, para que cada una de las familias representadas en esta noche podamos mantenernos firmes en las convicciones bíblicas, que tu palabra sea parte importante en nosotros y que cada una de las decisiones que tomemos como familia puedan ser basadas en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. No estamos solos, no estamos desamparados, sino que estamos con tu ayuda y con tu compañía. Ayúdanos, Señor, a vivir esta semana para ti y a poder estar recordando cuán importante es forjar lazos firmes dentro de nuestra familia, y sin duda estos pequeños, estos adolescentes, en un futuro tendrán también las mismas convicciones que deseamos el día de hoy. Bendíganos, Señor, como iglesia, bendiga los ministerios de la iglesia y bendíganos, Señor, como familia o como cada uno de nosotros que representamos el día de hoy. Bendíganos y gracias por tu palabra, porque nos habla y vemos el ejemplo de esta pequeña familia que era Priscila y que era Aquila. Gracias, Señor, porque ellos influenciaron mucho en su tiempo y ayúdanos, Señor, a poder seguir ese ejemplo. Bendíganos y gracias por tu palabra y que tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mi estimado hermano.